Jo Na-wan siempre se había considerado una mujer realista. A los 32 años había construido una carrera exitosa como abogada en uno de los bufetes más prestigiosos de Seúl. Tenía su propio apartamento en el exclusivo distrito de Gangnam y una idea muy clara de lo que quería de la vida. El amor ocupaba un lugar modesto en sus planes, en algún punto entre comprar un coche nuevo y pasar unas vacaciones en Maldivas. No creía en cuentos de príncipes sobre caballos blancos y pensaba que las verdaderas relaciones se basaban en el respeto mutuo, los intereses compartidos y la estabilidad financiera. Por eso, cuando 3 meses atrás, a mediados de la primavera, conoció a Min Soo Rayo en una librería de la calle Garosu Hill, su primer pensamiento fue, demasiado bueno para ser verdad. Alto, de rasgos agradables y sonrisa encantadora, él estaba en la sección de literatura clásica, hojeando un volumen de Kafka. Cuando sus miradas se cruzaron, él se sonrojó y dejó caer el libro. «Perdón», murmuró mientras se agachaba para recogerlo. Jo-na también se inclinó, y sus manos se rozaron. Retiró la suya enseguida, sintiendo un calor extraño por aquel contacto accidental. «¿Te gusta Kafka?», preguntó él al incorporarse. «Más que gustarme, lo respeto», respondió con sinceridad. «Sus obras son demasiado sombrías para mi gusto». Min sonrió, con una risa ligera y sincera. «Entonces, ¿qué prefieres?». Así comenzó su historia. Pasaron la tarde en un café cercano, conversando hasta entrada la noche sobre libros, películas y prioridades en la vida. Min Soo le contó que trabajaba como consultor en gestión de proyectos, que viajaba con frecuencia por todo el país ayudando a empresas a optimizar sus procesos. Era culto, ingenioso y un oyente atento. Cuando Jo-na mencionó que recientemente había ganado un caso judicial difícil, su rostro se iluminó con un orgullo genuino por ella, aunque apenas se conocían desde hacía unas horas. «Eres increíble», le dijo entonces. «Siento que podría hablar contigo por toda la eternidad». En la semana siguiente se vieron todos los días. Min Soo aparecía cada mañana frente al edificio de su despacho con café y croissants, le enviaba largos mensajes cuando ella trabajaba hasta tarde, le regalaba libros con dedicatorias tiernas escritas en la primera página. Era atento pero no invasivo, romántico pero sin exagerar. Jo-na sentía cómo sus barreras racionales se iban derrumbando una a una. Un mes después de conocerse, en una cálida tarde de mayo, Min Soo le propuso matrimonio. Paseaban junto al río Han, mientras el atardecer teñía el agua de tonos dorados y rosados. Él se arrodilló en plena orilla, sacó una pequeña caja de terciopelo y dijo, «Jo-na, sé que no nos conocemos desde hace mucho. Pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Eres la mujer de mis sueños. Quiero despertar a tu lado cada mañana y dormirme tomándote de la mano. ¿Te casarías conmigo?». El anillo era sencillo, una fina alianza de oro con un pequeño diamante, pero Jo-na no reparó en eso. Miró sus sinceros ojos castaños y vio en ellos una honestidad imposible de fingir. «Sí», susurró, mientras las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. La boda se celebró pronto, apenas un mes después del compromiso. Jo-na insistió en una ceremonia discreta en un pequeño restaurante, invitando solo a sus amigos y colegas más cercanos. Nunca conoció a los padres de Min Soo, él explicó que habían muerto años atrás en un accidente de coche y que no tenía otros familiares. Eso despertó en Jo-na una profunda compasión y el deseo de convertirse en la familia que él había perdido. El día de la boda, a finales de junio, Jo-na llevaba un sencillo vestido color crema y un ramo de peonías blancas. Min Soo lucía impecable con su traje oscuro. Cuando intercambiaron los votos, su voz temblaba de emoción. «Prometo amarte, protegerte y ser siempre honesto contigo», dijo mientras colocaba el anillo en su dedo. Jo-na creyó cada una de sus palabras. Después de la boda decidieron vivir en el apartamento de ella, era más amplio y estaba más cerca del centro. Min Soo trasladó sus cosas desde una habitación alquilada en una zona universitaria, 2 maletas con ropa,
un portátil, varias cajas con libros y documentos. No tengo muchas pertenencias, dijo con tono disculpante. En los últimos años he tenido que mudarme mucho por trabajo, así que me acostumbré al minimalismo. Joanna solo sonrió y lo abrazó. Ahora esta es tu casa. Nuestra casa. Las primeras semanas de matrimonio fueron como una luna de miel interminable. Minsu preparaba el desayuno cuando Joanna se apresuraba al trabajo, le dejaba notas cariñosas en el refrigerador, le masajeaba los hombros después de largos días en el tribunal. Por las noches veían películas juntos, hablaban de los libros que leían y hacían planes para el futuro. Quizá el próximo año podríamos tener un perro, decía Joanna soñadora, recostada sobre su hombro en el sofá. Por supuesto, respondía Minsu, besándole el cabello. Y también podríamos viajar a Europa. Hace tiempo quiero llevarte a Praga. Pero había cosas extrañas que Joanna prefería ignorar. Minsu solía irse de viaje de trabajo con frecuencia, a veces durante 3 o 4 días seguidos. Lo justificaba con la naturaleza de su empleo, los consultores debían estar en las sedes de los clientes. Cuando Joanna le proponía almorzar juntos en los días en que él decía trabajar en Seúl, siempre encontraba una excusa, una reunión importante, una visita a una planta fuera de la ciudad. Un problema urgente que debía resolver. Y también notó que Minsu nunca dejaba su teléfono sin vigilancia. Lo llevaba incluso al baño, y si sonaba mientras estaba ocupado, su expresión se tensaba. Pero cuando ella le preguntó al respecto, él simplemente se encogió de hombros, los clientes llaman a cualquier hora. Tengo que estar disponible las 24 horas. Joanna asintió, comprendiendo, en su profesión también ocurría lo mismo, el trabajo a veces devoraba la vida personal. Pero todo cambió una noche, exactamente 2 meses después de la boda. Agosto había llegado caluroso y húmedo. Aquel martes, Joanna se quedó en la oficina hasta las 11:30 preparando los documentos para una audiencia judicial programada para el día siguiente. El caso era complicado, una disputa por herencia entre 3 generaciones de una familia, en la que cada parte reclamaba sus derechos. Joanna representaba al nieto menor, injustamente privado de su parte en el negocio familiar. Cuando por fin guardó los papeles en el maletín y pidió un taxi, el cielo ya estaba completamente oscuro. La ciudad brillaba con luces, pero Joanna solo sentía un cansancio que le calaba los huesos. Los últimos días había dormido apenas 4 o 5 horas por noche, y su cuerpo empezaba a resentirlo. En el taxi apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos. Aquella noche Minsu debía regresar de Busan, donde había estado asesorando a una empresa naval. No se habían visto en 3 días, y Joanna lo echaba de menos más de lo que quería admitir. Solo deseaba acostarse a su lado, sentir el calor de sus brazos y olvidarse del trabajo por unas horas. Cuando el taxi se detuvo frente a su edificio, ya casi era medianoche. Joanna pagó al conductor, sacó las llaves y subió en el ascensor al 9º piso. El pasillo estaba en silencio, los vecinos dormían. Abrió la puerta de su apartamento y de inmediato sintió que algo no estaba bien. Minsu solía dejar encendida la luz del recibidor cuando sabía que ella volvería tarde. Pero esta vez, todo estaba sumido en la oscuridad. ¿Minsu? Lo llamó, encendiendo el interruptor. No hubo respuesta. Joanna se quitó los zapatos y caminó hasta la sala. Vacía. En la mesa de centro no estaba su portátil, que siempre dejaba allí. Encendió las luces de todas las habitaciones mientras avanzaba, con el corazón latiéndole cada vez más rápido, no por miedo, sino por una creciente sensación de desconcierto. En el dormitorio, sobre la cama, vio una hoja de papel blanco. Sin acercarse siquiera, Joanna entendió que era una nota. Sus manos empezaron a temblar mientras la tomaba. La letra le resultaba familiar, ordenada, ligeramente inclinada. Solo 2 líneas, no me busques. He tomado todo tu dinero, pero te dejé una sorpresa en el armario. Joanna leyó la nota 3 veces,
pero las palabras no lograban asentarse en su mente. ¿Era una broma? ¿Una tontería inoportuna? Pero Minsu nunca había bromeado de esa manera. Corrió hacia el armario y abrió las puertas. No había ropa de Minsu, ni trajes, ni camisas, ni vaqueros. Vacío. Como si nunca hubiera vivido allí. En el fondo del armario había una pequeña caja de cartón. Yo-na se agachó y la abrió con manos temblorosas. Dentro estaba un pasaporte. Lo abrió y se quedó paralizada. En la fotografía aparecía un hombre de unos 40 años, de rasgos toscos, cabello corto y una cicatriz en la mejilla izquierda. Pero el nombre en el pasaporte era Raju Minsu. La fecha de nacimiento coincidía con la que su esposo le había dado. ¿Qué demonios? Yo-na siguió revisando la caja. Había otra foto, Minsu, su Minsu, abrazando a una mujer desconocida de mediana edad frente a la entrada de un edificio. La mujer sonreía a la cámara, pegada a él. Al fondo se veía un cartel en chino. Luego vino más. Un certificado de matrimonio fechado hace 2 años. Nombre del novio, Raju Minsu. Nombre de la novia, Seo-e-hou. Lugar de registro, Incheon. Yo-na dejó caer el documento, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. Su estómago se retorció con un dolor intenso. Apenas alcanzó el baño antes de vomitar. Cuando pasó el ataque, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. Rostro pálido, pupilas dilatadas, labios temblorosos. Parecía un fantasma de sí misma. Cálmate, se ordenó. Eres abogada. Sabes analizar hechos. Descifra qué está pasando. Yo-na volvió al dormitorio, reunió todos los documentos de la caja y los extendió sobre la cama. Luego sacó el portátil y abrió la aplicación bancaria. Lo que vio la dejó petrificada. El saldo de su cuenta de ahorros, donde había 35 millones de won, todos sus ahorros de los últimos 8 años de trabajo, mostraba 0. La última transacción se había realizado ese mismo día a las 16:40. Transferencia a una cuenta cuyo número no reconocía. La cuenta corriente también estaba vacía. Y la tarjeta de crédito bloqueada por superar el límite, alguien había retirado el máximo posible en efectivo. 35 millones de won. Casi 3 años de su salario. Yo-na cerró el portátil y miró el anillo de bodas en su mano. Ahora le parecía una burla, un símbolo vacío de engaño. No lloró. Las lágrimas vendrían después, cuando el choque pasara. Ahora en su pecho ardía una determinación fría y feroz. Si Minsu pensaba que simplemente aceptaría esto, estaba terriblemente equivocado. Jo Na-wan era una de las mejores abogadas de su despacho no porque se rindiera ante la primera dificultad. Sabía encontrar la verdad incluso cuando todas las pruebas apuntaban en otra dirección. Y lo encontraría. Encontraría a Minsu y lo haría responder por lo que había hecho. A la mañana siguiente, Jo-na llegó a la oficina a las 8, habiendo dormido apenas 2 horas. Tenía ojeras, pero las cubrió con corrector y se puso una máscara profesional de calma. Nadie debía sospechar lo que había pasado la noche anterior. La audiencia judicial fue un éxito. Jo-na actuó brillantemente, a pesar del cansancio y del dolor emocional. El juez aceptó la mayoría de las demandas de su cliente, y el joven que representaba lloró de alegría en la sala. Sus colegas la felicitaron, la palmearon en el hombro, le propusieron celebrar la victoria en un bar después del trabajo. Jo-na se negó, alegando malestar, y se encerró en su oficina. Tenía que actuar rápido, mientras las pistas seguían frescas. Primero llamó a la policía y presentó una denuncia por fraude. El oficial de guardia escuchó su historia y prometió iniciar una investigación, pero su voz sonaba indiferente. Al parecer, tenían muchos casos similares. ¿Está segura de que su esposo no volverá?, preguntó. ¿No será solo una pelea?
Ha robado 35 millones de won de mi cuenta, respondió Joo-na con frialdad. Esto no es una pelea. Está bien, nos ocuparemos de esto. Pero debe entender que si tenía acceso legal a sus cuentas. Entiendo todo, lo interrumpió. Solo hagan su trabajo. Pero sabía que la policía probablemente no podría ayudar de inmediato. Tenía que actuar por sí misma. Joo-na abrió el portátil y comenzó a revisar sistemáticamente toda la información que Min-soo había dado sobre sí mismo durante su relación. La empresa en la que supuestamente trabajaba existía, Joo-na encontró su sitio web. Pero al llamar a la oficina y pedir hablar con Raju Min-soo, la secretaria respondió que nunca había existido un empleado con ese nombre. ¿Tal vez trabajó como contratista? Insistió Joo-na. Revisé todas las bases de datos, incluyendo consultores externos de los últimos 5 años. No hay nadie con ese nombre. El número de teléfono de Min-soo estaba desconectado. El correo electrónico no respondía. Su perfil en redes sociales había desaparecido, eliminado o bloqueado. Joo-na se recostó en la silla, sintiendo cómo crecía la desesperación. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero sí existió. Tocó el anillo de bodas aún en su dedo. El certificado de matrimonio estaba en un cajón. Las fotos de la boda en su teléfono. De repente, se le encendió la luz, el pasaporte. Ese extraño pasaporte con otra foto, pero con el nombre de Min-soo. Joo-na corrió a casa en taxi, irrumpió en el apartamento y sacó el documento de la caja. El número de serie y el pasaporte estaban indicados. Con esta información, podía comenzar una investigación real. Joo-na tenía contactos en varias instituciones gubernamentales durante años de práctica legal, había ayudado a muchas personas y algunas estaban dispuestas a ayudarla a cambio. Uno de sus antiguos clientes trabajaba en el servicio de migración. Lee Dong-wan era un hombre bajo, de unos 50 años, con cabello canoso y rostro amable. Hace 3 años Joo-na lo ayudó a ganar un caso de despido ilegal y desde entonces se llamaban ocasionalmente. Joo-na, qué sorpresa, la saludó cuando ella llegó a su oficina al día siguiente. ¿Qué te trae por aquí? Ella le entregó una copia del pasaporte. Necesito información sobre este hombre. Todo lo que puedas encontrar. Lee Dong-wan frunció el ceño al mirar el documento. ¿Es un asunto serio? Muy serio. Asintió sin hacer más preguntas. Dame un par de días. La espera fue tortuosa. Joo-na intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos siempre volvían a Min-soo. ¿Quién era realmente? ¿Por qué se casó con ella? ¿Solo por dinero? Pero 35 millones de won era mucho para una persona común, pero no tanto como para montar un engaño tan elaborado, incluida una boda falsa. El jueves por la tarde, Lee Dong-wan la llamó, Joo-na, ven. Lo que encontré necesitas verlo con tus propios ojos. 1 hora después estaba en su oficina, mientras él le mostraba impresiones de documentos. Raju Min-soo, 42 años, empezó. Nacido en Incheon. Este pasaporte le pertenece. Pero lo interesante es que tiene antecedentes penales. 2 condenas por fraude. La primera a los 28 años, condena suspendida por engañar a una anciana. La segunda a los 35, 3 años de cárcel por un esquema piramidal financiero. Joo-na escuchaba, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Quedó libre hace 4 años, continuó Lee Dong-wan. Desde entonces no ha trabajado oficialmente en ningún lugar. Pero hay algo más. Colocó frente a ella otro documento. Certificado de matrimonio registrado hace 2 años en Incheon. Esposa, Joo Soe, 38 años, dueña de una pequeña tienda de cosméticos. Sé de ese matrimonio, dijo Joo-na en voz baja. Encontré el certificado en la caja que dejó. Pero eso no es todo, sacó Lee Dong-wan un tercer documento.
Hay otro matrimonio, registrado hace un año en Daejeon. Esposa, Jun Mi-ra, 30 años, enfermera. Jo-na sintió que la habitación daba vueltas frente a sus ojos. 3 esposas, susurró. ¿Tiene 3 esposas al mismo tiempo? Parece que sí. Y en los 3 certificados de matrimonio aparece el mismo nombre y datos de pasaporte. Ni siquiera intentó ocultar su identidad con mucho cuidado. Probablemente pensó que no verificarías nada. Jo-na trató de ordenar la información en su mente. Entonces, su matrimonio era el tercero. O quizás ni siquiera el tercero, quién sabe cuántas mujeres más había engañado. Necesito los contactos de estas mujeres, dijo con firmeza. Direcciones, teléfonos, todo lo que puedas encontrar. Jo-na, esto puede ser peligroso, advirtió Lee Dong-wan. Si este hombre es un estafador profesional. Seré cuidadosa, lo interrumpió Jo-na. Pero no puedo simplemente quedarme esperando a que la policía lo encuentre. Si desapareció, tenía un plan. Tal vez estas mujeres saben algo que ayude a dar con él. Lee Dong-wan suspiró y asintió. Está bien. Dame un día más. El sábado por la mañana, Jo-na viajaba en autobús hacia Incheon. Tenía la dirección de Hou So-e, la mujer que se había casado con Min-su hace 2 años. Lee Dong-wan le advirtió que la tienda que ella administraba cerró hace 6 meses, pero según la información más reciente, So-e todavía vivía en la misma dirección. El viaje duró aproximadamente 1 hora. Jo-na miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano de Seúl cambiaba por suburbios y luego por zonas industriales de Incheon. Sus manos apretaban con fuerza el bolso, donde llevaba una carpeta con copias de todos los documentos que había encontrado. La dirección la llevó a un antiguo barrio residencial con edificios bajos de paneles. Jo-na subió al 3er piso y llamó a la puerta del apartamento 302. Durante mucho tiempo nadie respondió. Jo-na ya estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió apenas por la cadena y en la rendija apareció un rostro femenino pálido, con ojos hundidos. Sí. La voz era ronca y desconfiada. ¿Hou So-e? Preguntó Jo-na. ¿Quién es usted? Me llamo Jo-na Wan. Necesito hablar con usted sobre Rayu Min-su. La reacción fue inmediata. El rostro de la mujer se contrajo, los ojos se llenaron de lágrimas. Lárgate, susurró. No quiero saber nada de él. Espere, por favor, sacó rápidamente Jo-na de su bolso el certificado de matrimonio, el suyo. Soy su esposa. O mejor dicho, lo fui. Él me engañó también. So-e se quedó inmóvil mirando el documento. Luego retiró la cadena y abrió la puerta. La mujer parecía mucho mayor de sus 38 años. Delgada, con el cabello apagado recogido en una coleta descuidada, vestida con ropa de casa gastada. El apartamento detrás de ella era pequeño y oscuro, las cortinas corridas, todo desordenado. Pase, dijo So-e con cansancio. Se sentaron en un sofá gastado de la sala. So-e ofreció té, pero Jo-na se negó. El silencio se prolongó hasta que finalmente So-e comenzó a hablar. ¿Cuándo se casó con él? Hace 2 meses, respondió Jo-na. A finales de junio. Risa amarga. Entonces ya no soy la más reciente de sus víctimas. Nos casamos hace 2 años, en septiembre. Vino a mi tienda, compraba crema facial supuestamente para su hermana. Hablamos. Era tan encantador, atento. Decía que le gustaba el olor de las flores en mi tienda, que le gustaba simplemente estar cerca de mí. Jo-na escuchaba, sintiendo un doloroso reconocimiento. Esa historia era demasiado parecida a la suya. Salimos durante 3 meses, continuó So-e, mirando al vacío. Luego me propuso matrimonio. Estaba tan feliz. Tenía 36 años, empezaba a pensar que nunca tendría una familia.
Y de repente, un hombre maravilloso que me amaba. Cayó, apretando los labios. ¿Qué hizo? Preguntó Joanna en voz baja. Después de la boda, se mudó a mi casa. Trabajaba, según decía, como consultor, viajaba frecuentemente por trabajo. Yo confiaba en él. 6 meses después, me propuso invertir dinero en un nuevo proyecto empresarial. Supuestamente su cliente abría un restaurante y buscaba inversores. Prometió que la inversión se devolvería con intereses al año siguiente. Joanna ya intuía cómo terminaría esa historia. Le di todos mis ahorros, la voz de Zoe temblaba. 20 millones de won. Era dinero que había ahorrado durante 15 años para ampliar la tienda. Y luego me pidió ayuda con un crédito. Dijo que para registrar el negocio necesitaba fondos adicionales, pero él tenía mal historial crediticio. Me pidió que sacara un crédito a mi nombre. ¿Y lo hiciste? No era una pregunta. 30 millones de won, asintió Zoe. Confiaba en él. Era mi esposo. ¿Cómo podría negarme? ¿Cuándo desapareció? Hace un año, en agosto. Llegué del trabajo y el apartamento estaba vacío. Nota sobre la mesa, lo siento, no puedo continuar. Eso es todo. Sin explicaciones, sin dinero. Teléfono desconectado. No podía pagar el crédito, tuve que cerrar la tienda, vender el equipo. Y aún así no fue suficiente. Lágrimas corrían por sus mejillas. Joanna sintió una rabia ardiente hacia Min-soo. Ese hombre había destruido la vida de otros y ni siquiera miró atrás. Zoe, dijo suavemente, hay otra mujer. La tercera. Jun Mi-ra de Daejeon. Se casó con ella hace un año. Zoe levantó hacia ella los ojos llenos de dolor. Entonces, mientras yo trabajaba tratando de pagar sus deudas, él ya había encontrado a una nueva víctima. Parece que sí. Y yo fui la cuarta. Aunque quién sabe, tal vez haya más. Cayó un pesado silencio. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente Zoe. Quiero encontrarlo, respondió Joanna con firmeza. Y quiero que responda por lo que hizo. No solo ante mí, sino ante ti y ante todas las demás. ¿Me ayudarás? Zoe la miró largo rato, y Joanna vio cómo en sus ojos luchaban la desesperación y una débil esperanza. Si hay aunque sea la mínima posibilidad de recuperar mi dinero. Susurró. Sí. Sí, te ayudaré. Entonces necesitamos hablar con Mi-ra, dijo Joanna. Los tres podremos hacer más. Sacó su teléfono y marcó el número que le había dado Lee Dong-wan. Jun Mi-ra aceptó reunirse con ellas ese mismo día. Vivía en Daejeon y tuvieron que viajar allí en tren de alta velocidad. Durante el camino, Zoe les contó sobre su vida antes de conocer a Min-soo, cómo abrió la tienda, poniendo todas sus fuerzas y sueños en ella, cómo celebraba a los primeros clientes, cómo se sentía orgullosa de haber construido su negocio con sus propias manos. Pensaba que finalmente había sido verdaderamente feliz, decía ella en voz baja, mirando por la ventana los paisajes que pasaban. Tenía a la persona que amaba y un trabajo que me daba ingresos. Y ahora no tengo nada. Joanna guardaba silencio, sin saber qué decir. Las palabras de consuelo le parecían vacías y falsas. Mi-ra las recibió en la salida de la estación. Joanna la reconoció de inmediato, una mujer joven de unos 30 años, con el cabello largo y oscuro y rostro delicado. Pero lo que más impactó a Joanna fue otra cosa, Mi-ra estaba embarazada. Muy embarazada, a juzgar por el vientre abultado, de unos 7 u 8 meses. Se dirigieron a un pequeño café cercano y pidieron café. Mi-ra pidió jugo y se sentó lentamente, apoyando la mano sobre el vientre. Gracias por aceptar reunirse, comenzó Joanna. Entiendo lo difícil que es esto. Dijo por teléfono que también fue víctima de Min-soo,
habló Mirra con voz tranquila pero tensa. Cuéntenos. Joanna relató su historia, desde el encuentro en la librería hasta la desaparición del dinero y el hallazgo de los documentos en el armario. Luego Zoe compartió su experiencia. Mirra escuchaba en silencio y, a medida que avanzaba la narración, su rostro se volvía cada vez más pálido. Lo conocí hace un año, comenzó ella cuando las demás terminaron. En el hospital. Trabajo como enfermera en la unidad de cardiología. Él vino a visitar supuestamente a su tío, que estaba ingresado con un infarto. Hablamos en el pasillo. Estaba muy preocupado por su tío. Lo calmé, le expliqué que la operación había salido bien. Tomó un sorbo de jugo antes de continuar. Después comenzó a venir todos los días. Me traía café, me agradecía por cuidar a su tío. Cuando el paciente fue dado de alta, Minsu me pidió mi número de teléfono. Dijo que quería invitarme a cenar para agradecerme. Acepté. Y empezaron a salir, intervino Zoe. Sí. Era increíblemente encantador. Decía que nunca había conocido a una mujer tan amable y atenta, que yo era especial. 4 meses después nos casamos. Fue en marzo del año pasado. Joanna calculó rápidamente, cuando Minsu se casó con Mirra, todavía estaba casado con Zoe. Poligamia pasando de 2 esposas a 3, y ahora a 4. Quedé embarazada casi de inmediato después de la boda, continuó Mirra, acariciándose el vientre. Ambos éramos muy felices. Minsu decía que siempre había soñado con tener una familia, que juntos crearíamos un hogar perfecto para nuestro hijo. Su voz tembló. Hace 3 meses me dijo que su empresa abría una sucursal en Seúl y que tenía que mudarse allí por 6 meses. Yo no podía acompañarlo, los médicos prohibían viajes largos por las complicaciones del embarazo. Acordamos que vendría cada fin de semana. Pero no vino, susurró Joanna. El primer mes vino. Luego empezó a inventar excusas, reuniones importantes, proyectos urgentes. ¿Y después? Mirra tragó saliva. Hace 2 meses me pidió dinero. Dijo que la empresa retrasaba los sueldos, que necesitaba alquilar un apartamento en Seúl y pagar algunos documentos. Le di todo lo que había en la cuenta, 10 millones de won. Era nuestro ahorro para el parto y los primeros meses de vida del bebé. Las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas. Hace 3 semanas dejó de contestar llamadas. Fui a Seúl a la dirección que me dio, resultó ser un sitio de construcción. No había ningún apartamento. Intenté encontrar su empresa, no existe. Fui a la policía, dijeron que investigarían, pero ya han pasado 3 semanas y no hay resultados. Miró su vientre. Dentro de un mes debo dar a luz. No tengo dinero para el parto. Tuve que pedir un préstamo en el hospital. Mis padres se negaron a ayudar, estaban en contra de nuestro matrimonio, decían que Minsu no era para mí. Tenían razón. Joanna extendió la mano y cubrió la palma de Mirra con la suya. Lo encontraremos, dijo con firmeza. Y devolverá su dinero. Todo el dinero. ¿Cómo? La voz de Mirra sonaba desesperada. Es un profesional. Sabe desaparecer. Pero ahora somos 3, intervino Zoe. Y tenemos información. Documentos, fotos, fechas. Podemos reconstruir su esquema, entender cómo actúa. Joanna sacó su computadora y abrió el archivo que había preparado la víspera. Vamos a reunir todo lo que sabemos. Cada detalle, cada palabra que dijo. Las personas que mencionó, los lugares a los que fue. Todo. Durante las siguientes 3 horas compararon sus historias. Descubrieron que Minsu utilizaba esquemas similares con cada una, primero ganaba confianza, luego se casaba, después sacaba dinero bajo distintos pretextos. Pero también había diferencias. Con Zoe se presentó como consultor de negocios y le sacó dinero bajo el pretexto de inversiones.
Con Mirra dijo que trabajaba en una gran corporación y pidió dinero supuestamente para alquilar un piso. Y a Joanna no le pidió dinero directamente, simplemente accedió a sus cuentas tras la boda y las vació cuando decidió desaparecer. Parece que perfeccionaba su esquema con cada nueva víctima, dijo Joanna pensativa. Se volvía más cuidadoso, más ingenioso. O más audaz, agregó Zoe con dureza. Hay algo extraño, dijo Mirra. ¿Recuerdan que dije que él visitaba a su tío en el hospital? Luego comprobé que ese paciente no existía. Mintió sobre su tío para tener un pretexto para ir al hospital. ¿O sea que elige a sus víctimas deliberadamente? Frunció el ceño Zoe. Pero, ¿cómo? Somos tan diferentes. Joanna reflexionó. Sí, eran diferentes, edad, profesiones, estilos de vida. ¿Qué las unía? El dinero, dijo de repente. Cada una de nosotras tenía ahorros. Zoe, tú tenías un negocio exitoso. Mirra, eres enfermera con ingresos estables. Yo, abogada con buen salario. Buscaba mujeres con dinero. Y que estuvieran solteras, añadió Mirra en voz baja. Yo nunca me había casado. Todas mis amigas ya tenían familias, y yo trabajaba todo el tiempo. Min sucedió cuenta y usó mi deseo de formar una familia. Lo mismo contigo, Zoe, asintió Joanna. Él buscaba nuestras debilidades y acertaba justo en el blanco. Cayó un pesado silencio. Cada una comprendía cuán hábilmente las había manipulado. Pero, ¿por qué dejó esos documentos? Preguntó de repente Zoe. Pasaporte, certificados de matrimonio. ¿Para qué? Sabía que podrían encontrarnos por esos documentos. Joanna pensó. Era extraño. Un estafador experimentado habría destruido todas las pruebas, no las habría dejado en una caja. Quizá fue un error. Sugirió Mirra. ¿Se apuró y se olvidó? Oh. Frunció el ceño Joanna. ¿O quería que los encontrara? Pero, ¿para qué? No había respuesta a esa pregunta. Pero Joanna sentía que era importante, la clave para descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. De cualquier manera, dijo con determinación, tenemos que actuar juntas. Mirra, ¿cuándo es tu parto? Dentro de 4 semanas, si todo va según lo planeado. Bien. Tenemos tiempo. Zoe, ¿puedes tomarte unos días libres en el trabajo? Intentaré conseguir al menos unos días. Perfecto. Nos vemos en Seúl pasado mañana. Pediré a mis contactos en la policía que recopilen todo el material sobre Min-soo. Su pasado criminal puede darnos pistas. Intercambiaron números de teléfono y direcciones. Al despedirse en la estación, Joanna abrazó a cada una de las mujeres. Lo lograremos, dijo. Juntas somos más fuertes que él. Mirra asintió, secándose las lágrimas. Zoe simplemente apretó con fuerza su mano. En el tren de regreso a Seúl, Joanna miraba por la ventana el cielo oscurecido. Dentro de ella ardía una fría ira, no histérica, sino enfocada. Min-soo pensó que podía destruir sus vidas e irse impune. Pero se equivocó. Porque ahora no tenía una esposa engañada, sino 3. Y ellas no iban a rendirse. Joanna comenzó el lunes con una llamada a la comisaría donde había presentado su denuncia. El investigador a cargo de su caso, el oficial Wang Hae-yeon, era un joven de unos 30 años que claramente no mostraba mucho entusiasmo. Señora Wang, entiendo su preocupación, pero casos como este tenemos decenas cada mes, dijo con cansancio. Los estafadores desaparecen y luego aparecen en otra ciudad con un nombre nuevo. Su esposo, probablemente, ya está muy lejos. Tengo información nueva, respondió Joanna con firmeza. No me engañó solo a mí. Hay al menos otras 2 mujeres con historias similares.
Y tiene antecedentes penales, fue condenado 2 veces por fraude. Esto captó la atención de Wan. ¿Un estafador en serie? Esto cambia el caso. Envíeme toda la información que tenga. Yo-na le envió copias de los documentos y los contactos de Zoe y Mi-ra. Pero sabía que la policía actuaría lentamente, burocracia, procedimientos, un montón de otros casos. Necesitaba buscar a Min-soo por su cuenta. Después del trabajo se reunió con Zoe en un pequeño café del centro de Seúl. Zoe había venido desde Incheon y parecía agotada, pero decidida. Traje algo, dijo, sacando un viejo smartphone de su bolso. Este es el teléfono que Min-soo usaba cuando estábamos juntos. Lo dejó cuando se fue, supongo que lo consideró innecesario. Lo guardé, simplemente no podía tirarlo. Yo-na tomó el teléfono. Estaba apagado. ¿Recuerdas la contraseña? Sí. La sabía, dijo Zoe. No nos ocultábamos nada. Al menos, eso creía. Zoe encendió el teléfono e introdujo el código. La pantalla se iluminó. La siguiente hora la pasaron revisando el contenido del teléfono. La mayoría de los contactos habían sido eliminados, pero en el historial de llamadas quedaron algunos números. Yo-na los anotó todos. En la galería de fotos había varias imágenes, Zoe con Min-soo frente al mar, en un restaurante, en la calle. Min-soo sonreía en todas, abrazaba a Zoe por los hombros. Parecía un esposo amoroso. Máscara perfecta. Esto es extraño, murmuró Yo-na, ampliando una de las fotos. Al fondo, detrás de Min-soo, se veía un letrero de restaurante, Dragón Dorado, y debajo, en letras pequeñas, la dirección, calle Mahak, distrito Dobong, Seúl. Recuerdo este restaurante, dijo Zoe. Cenamos allí en el cumpleaños de Min-soo. Dijo que era su lugar favorito. Yo-na escribió rápidamente la dirección en el buscador. El restaurante existía y seguía abierto. Tal vez el dueño o los camareros lo recuerden, sugirió. Vale la pena comprobarlo. Al día siguiente, martes, Yo-na se tomó un día libre y fue a la calle Mahak. Zoe no pudo acompañarla, tenía que trabajar en el supermercado. Pero eso no detuvo a Yo-na. El restaurante Dragón Dorado era un pequeño establecimiento familiar con decoración tradicional coreana. Detrás del mostrador estaba una mujer de mediana edad con rostro amable. Bienvenida. Saludó. ¿Mesa para una persona? En realidad quería hacerle una pregunta, dijo Yo-na, sacando la foto de Min-soo que había impreso. ¿Conoce a este hombre? Estuvo aquí hace aproximadamente un año. La mujer tomó la foto y entrecerró los ojos. La cara me resulta familiar. Espere, llamaré a mi esposo, su memoria es mejor. De la cocina salió un hombre de unos 50 años con delantal. ¿Qué pasó? Este cliente, la mujer le mostró la foto. ¿Lo recuerdas? El hombre miró atentamente la foto y su rostro se iluminó. Ah. Es su. Claro que lo recuerdo. Era un cliente habitual. Venía 2 o 3 veces al mes, siempre pedía la misma mesa, en la esquina. ¿Sabe su nombre? Yo-na sintió como su pulso se aceleraba. Bueno, yo lo llamaba Su, él no se quejaba. Buen tipo, dejaba buenas propinas. Hace tiempo que no lo veo, unos 6 meses, quizá. ¿Venía solo o acompañado? Depende. A veces solo, a veces con mujeres. Creo que 2 o 3 diferentes. Pensé que era de los que no se deciden. Yo-na le mostró en su teléfono las fotos de Zoe y Mi-ra. ¿Estas mujeres estaban con él? El hombre asintió. Sí, ambas. Y hubo otra, más joven. Pelo claro, creo. Así que había otra más. ¿Cuarta o quinta?
¿Cuántas víctimas tuvo Minsu en total? ¿Recuerda si dijo algo sobre sí mismo? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? No hablamos mucho, encogió de hombros. Pero una vez mencionó que a menudo estaba en el área de Gangnam por trabajo. Y también habló de un prestamista que le estaba molestando. Se quejaba de no poder pagar la deuda. Prestamista. Esto era nuevo. ¿Dijo el nombre de ese prestamista? No, pero se quejaba bastante. Decía que lo tenía enganchado y que no le dejaba respirar. Pensé que el tipo tenía problemas de dinero y lo sentí. Yo-na agradeció a los dueños del restaurante y salió a la calle. Su mente trabajaba febrilmente. Prestamista. Deuda. Esto podía explicar por qué Minsu estafaba a las mujeres, necesitaba dinero para pagarle a alguien. Marcó a Soe. Soe, ¿alguna vez Minsu mencionó que debía dinero a alguien? No, nunca. Siempre decía que sus finanzas estaban bien. ¿Y préstamos? ¿Pidió préstamos? No delante de mí. Aunque. Soe se detuvo. Hubo uno. Una vez vino un hombre a nuestro apartamento. Minsu no estaba, y ese tipo empezó a preguntar dónde estaba. Se comportó agresivamente, exigía que Minsu le devolviera el dinero. Me asusté y dije que no sabía nada. Se fue, pero dejó su tarjeta. ¿Guardaste esa tarjeta? No sé. Tal vez. Estoy en casa, buscaré. 20 minutos después Zoe devolvió la llamada. La encontré. En la tarjeta dice, Lee Tae-seok, consultor financiero. Y un número de teléfono. Yo-na anotó la información. Gracias. Intentaré contactarlo. Pero cuando marcó el número, nadie respondió. El contestador indicó que el abonado estaba temporalmente fuera de servicio. Yo-na no se rindió. Buscó información sobre Lee Tae-seok en Internet. Resultó ser un prestamista privado que operaba sin licencia oficial. Personas así normalmente prestaban dinero a altos intereses a quienes los bancos rechazaban. Su oficina estaba en un viejo barrio de Yonsan. Al día siguiente, miércoles, Jo-na fue a esa dirección. El edificio estaba deteriorado, con pintura descascarada. La oficina de Lee estaba en el segundo piso. Al entrar, un hombre de unos 45 años, con rostro áspero y una cicatriz en la barbilla, levantó la vista y la evaluó con la mirada. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo Jo-na Wan. Busco información sobre Jo Min-soo. Me dijeron que le debe dinero. El rostro de Lee se ensombreció. ¿Es familiar suyo? Soy su esposa. Ex esposa, aclaró Jo-na. Ah, entonces usted también es una de las engañadas, sonrió Lee. Siéntese. Jo-na se sentó en la silla gastada frente a él. ¿Cuánto le debe? 80 millones de wons. Con los intereses, más de 100 millones. Jo-na se estremeció. Era una suma enorme. ¿Por qué tanta deuda? Lee se recostó en el respaldo de la silla. Hace 5 años, Jo Min-soo vino a mí con un plan de negocios. Quería abrir una empresa de importación para comerciar productos chinos. Le presté dinero con garantía de supuesta propiedad inmobiliaria que decía tener. Resultó que los documentos eran falsos. La empresa quebró en 6 meses y Min-soo desapareció. Me tomó 2 años encontrarlo. ¿Y lo encontraron? Sí. Hace 2 años y medio. Justo entonces se había casado con alguna mujer en Incheon. Fui a su casa y le dije, o devuelve la deuda o voy a la policía y vuelve a prisión. Ya tenía antecedentes por fraude. ¿Y qué hizo? Pidió tiempo. Dijo que conseguiría el dinero. Y comenzó. Lee resopló, comenzó con su negocio con mujeres. Se casaba con una, la estafaba y se iba. Luego con otra.
Yo sabía lo que hacía, pero no me importaba. Yo quería mi dinero. Joo-na sintió náuseas. O sea que usted lo obligaba a engañar mujeres. Yo lo obligaba a devolver la deuda, respondió Lee con frialdad. Como lo hacía, no era asunto mío. Cada vez que conseguía algo, me traía parte de la suma. En 2 años me devolvió 20 millones. Aún quedan 60, sin contar intereses. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Hace 3 semanas dejó de comunicarse. Probablemente decidió desaparecer de nuevo. Pero esta vez lo encontraré. Y entonces no se le escapará. En su voz había una amenaza. Joo-na se levantó. Si lo encuentra, avíseme. Él debe dinero no solo a usted. Ha arruinado la vida de varias mujeres. Eso es problema de ellas, encogió de hombros Lee. Yo solo quiero mi dinero. Joo-na salió de la oficina, sintiendo como la ira hervía dentro de ella. Así que Min-soo no era solo un estafador actuando por iniciativa propia. Lo estaban presionando. Eso no justificaba sus acciones, pero explicaba mucho. Llamó a Soe y Mi-ra, convocando una reunión de urgencia. Se encontraron esa misma noche en el apartamento de Joo-na. Mi-ra llegó desde Daejeon, su vientre se había hecho aún más evidente. Caminaba con dificultad y Joo-na la ayudó a acomodarse en el sofá con almohadas detrás de la espalda. Debes cuidarte, dijo Joo-na preocupada. ¿No habría sido mejor no venir? Debo estar aquí, respondió Mi-ra con obstinación. Esto me concierne a mí y a mi hijo. Joo-na les contó sobre la reunión con Lee Tae-seok. La reacción fue intensa. ¿O sea que este prestamista obligaba a Min-soo a engañar a la gente? Se indignó Soe. Eso es un crimen. Probarlo legalmente será difícil, sacudió la cabeza Joo-na. Lee dirá que solo exigía el pago de la deuda y que los métodos de Min-soo no le incumbían. Formalmente, tendría razón. Pero eso es injusto. Mi-ra apretó los puños. ¿Entonces Min-soo también es víctima? No del todo, reflexionó Joo-na. Tenía opción. Podía ir a la policía, confesar las deudas antiguas y cumplir su condena. En lugar de eso, eligió engañar a mujeres. Esa fue su decisión y debe responder por ella. Pero si encontramos a Min-soo y lo obligamos a devolver el dinero, Lee igual se lo quedará, observó Soe. Y no recibiríamos nada. No necesariamente, Joo-na abrió el portátil. He estudiado los documentos que me dio un conocido de inmigración. Lee Tae-seok no tiene licencia oficial para prestar dinero. Actúa ilegalmente. Y según la ley, si un prestamista no está registrado, el contrato de préstamo es nulo. ¿O sea que Min-soo no le debe nada? Soe levantó una ceja con desconfianza. Legalmente, no. Claro, Lee podría recurrir a amenazas o violencia, pero eso sería otro delito. Si demostramos que Lee actuó ilegalmente y chantajeó a Min-soo, podremos anular la deuda en la corte. Pero necesitamos pruebas, dijo Mi-ra. Exacto. Y testimonios de Min-soo. Necesitamos encontrarlo y convencerlo de que declare contra Lee. ¿Cree que aceptará? Soe negó con escepticismo. Después de todo lo que hizo. No tendrá opción, respondió Joo-na con firmeza. Le ofreceremos un trato, declara contra Lee, le ayudamos a anular la deuda. A cambio, nos devuelve el dinero y asume responsabilidad por el fraude. Tal vez cárcel, pero al menos sin la deuda sobre su cabeza. ¿Y si se niega? Entonces entregaremos todo a la policía y recibirá la pena máxima más la obligación de pagar a Lee. Es inteligente, elegirá el mal menor. Mi-ra asintió. Tiene sentido. Pero, ¿cómo lo encontramos? Esa era la pregunta clave. Min-soo desapareció hace 3 semanas y nadie lo había visto desde entonces.
No usaba tarjetas bancarias, no se comunicaba, no aparecía en lugares conocidos. Debemos pensar como él, dijo Joo-na. Es un estafador profesional. Sabe cómo esconderse. Pero tiene debilidades. ¿Cuáles? Preguntó Soe. Dinero. Acaba de robarme 35 millones de wons. Ese dinero está en algún lugar y tarde o temprano intentará usarlo. Joo-na abrió la aplicación bancaria. Solicité al banco rastrear los fondos transferidos. El dinero fue a una cuenta a nombre de un alias. El banco bloqueó la cuenta por mi solicitud, pero Min-soo pudo haber retirado parte en efectivo. ¿Entonces podemos rastrear dónde sacó el dinero? Se animó Mi-ra. Teóricamente sí, pero requiere tiempo y ayuda de la policía. Además, si es inteligente, retiró todo el primer día y no volverá a usar esa cuenta. Entonces solo nos queda una opción. Soe se inclinó hacia adelante. Debemos atraerlo. ¿Cómo? A través de Lee. Si Min-soo se esconde del prestamista, significa que le teme. Podemos difundir que Lee relajó la búsqueda o tiene problemas. Min-soo podría bajar la guardia y aparecer. Añadió Joo-na, podemos obligar a Lee a ayudarnos. En su interés está encontrar a Min-soo. Si decimos que sabemos dónde podría estar, Lee se involucrará en la búsqueda. Pero no sabemos dónde está, objetó Mi-ra. Aún no, dijo Joo-na, pero tenemos algunas pistas. Joo-na extendió sobre la mesa todo lo que habían recopilado, fotos, números de teléfono, direcciones de lugares que Min-soo frecuentaba. Era cliente habitual de un restaurante en el distrito de Dobong. Entonces o vivía cerca o tenía asuntos allí. Revisemos los alrededores, apartamentos en alquiler, hoteles, residencias. Una persona no puede desaparecer en el aire. Los siguientes días los pasaron recorriendo el área metódicamente. Soe tomó una semana de vacaciones sin sueldo. Mi-ra se quedó en Seúl, alquilando una habitación en un motel barato. Joo-na también se tomó licencia, alegando asuntos familiares. Mostraban la foto de Min-soo a administradores de hoteles, conserjes, dueños de tiendas. La mayoría negaba con la cabeza, pero algunos lo reconocían. Sí, este tipo alquilaba una habitación en la casa de mi tía, dijo una mujer mayor que vendía verduras en el mercado. Hace unos 3 meses. Era callado, educado. Pagaba en efectivo. ¿Dónde está esa casa? Joo-na sintió un repentino atisbo de esperanza. En un callejón detrás de la escuela. Pero ya no vive allí, se mudó en junio. Aún así, era información. Significaba que Min-soo realmente había estado en esa zona, y no hace mucho tiempo. Continuaron con la búsqueda, y poco a poco el panorama comenzó a aclararse. Min-soo alquilaba varias habitaciones en diferentes partes de Seúl, nunca permaneciendo mucho tiempo en un solo lugar. Usaba documentos falsos y pagaba solo en efectivo para no dejar rastros. El viernes finalmente tuvieron suerte. El administrador de uno de los moteles económicos en el distrito de Mapo reconoció a Min-soo en la fotografía. Se hospedó aquí hace 2 semanas, dijo el hombre. Tomó una habitación por 3 noches. ¿Y luego? Se fue. Pero dejó algo en la habitación, un libro. Normalmente tiramos los objetos olvidados, pero este libro parecía valioso, con encuadernación de cuero y todo eso. Pensé que tal vez volvería por él. ¿Podemos verlo? El administrador trajo el libro, un viejo tomo de poesía coreana. Joo-na lo abrió y encontró en la guardas una inscripción: Min-soo, con amor, mamá. 15 de marzo de 1995. El corazón de Joo-na dio un vuelco. Era un libro de la infancia de Min-soo. Pasó las páginas y de pronto notó que entre 2 de ellas había una pequeña fotografía. En la foto estaba un niño de unos 10 años, junto a una mujer joven frente a una casa baja. Al fondo se veían montañas.
Es una foto familiar, susurró Zoe, mirando por encima de su hombro. ¿Será la casa donde creció? Montañas. Entrecerró los ojos Mira. Estas montañas se parecen a los alrededores de Gangneung. Tengo una amiga de allí, reconoceré el paisaje. Joanna volteó la fotografía. En el reverso había una inscripción con tinta desvanecida: nuestra casa, calle Aesondon 47, Gangneung. Marzo de 1995. Tenemos la dirección, exhaló Joanna. El sábado por la mañana los tres tomaron un autobús hacia Gangneung. El viaje duró 3 horas. Mira estaba cansada y se quejó varias veces de contracciones, pero el médico al que llamó dijo que eran contracciones de práctica y que no había peligro. No tenías que haber venido, repetía Joanna por 10ª vez. Podríamos habernos manejado solas. No, negó con obstinación Mira. Debo verlo con mis propios ojos. Debo escuchar por qué hizo lo que hizo. Gangneung nos recibió con un viento fresco del mar y olor a sal. La ciudad era pequeña, provinciana, con callejuelas estrechas y casas antiguas. Encontraron la calle Aesondon en las afueras, en un barrio tranquilo de casas particulares. La casa número 47 resultó ser una construcción antigua de un solo piso, con pintura descascarada y jardín descuidado. La reja crujió cuando Joanna la abrió. Parece que nadie vive aquí, dijo Zoe con duda. Pero Joanna notó huellas recientes en el sendero que conducía a la puerta principal. Alguien había estado allí hace poco. Golpeó la puerta. Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. Min-soo. Gritó. Sé que estás aquí. Abre. Nada. Joanna rodeó la casa, mirando por las ventanas. Todas las cortinas estaban cerradas, pero en una de ellas la cortina se movió ligeramente y vio una luz tenue dentro. Está allí, dijo, volviendo a la puerta. Min-soo, si no abres, llamaré a la policía. Tengo pruebas de tu fraude. Vas a pasar al menos 5 años en prisión. Unos segundos nada ocurrió. Luego se oyeron pasos y la puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba Min-soo. Había envejecido en estas semanas, profundas sombras bajo los ojos, rostro sin afeitar, cabello despeinado. Llevaba una camiseta arrugada y jeans, descalzo. Joanna, roncó. ¿Cómo me encontraste? No importa. Déjanos entrar. Se hizo a un lado y entraron en la casa. Dentro estaba fría y húmeda. Muebles antiguos cubiertos de polvo, montones de cajas en las esquinas. Parecía que Min-soo había dormido en el sofá, había una manta arrugada y una almohada. Se sentaron en la mesa de la cocina. Min-soo se dejó caer en la silla frente a ellas, sin levantar la vista. Esta es la casa de mis padres, dijo en voz baja. Crecí aquí. Después de la muerte de mis padres, nadie quiso comprarla, así que sigue vacía. Me dijiste que tus padres murieron en un accidente de coche, dijo Joanna con frialdad. Mentí. Mi madre murió de cáncer cuando tenía 16 años. Mi padre, de un ataque al corazón 3 años después, finalmente levantó los ojos hacia ella, y Joanna vio dolor en ellos. Necesitaba dinero para el tratamiento de mi madre. Buen médico, medicinas caras. Era joven y estúpido. Pedí prestado a Lee Tae-seok. Me dio el dinero, pero mi madre murió igual. Y la deuda quedó. ¿Y decidiste engañar a mujeres para pagarla? La voz de Zoe temblaba de ira. Min-soo la miró, y su rostro se torció. Zoe. No quería. Juro que no quería. Pero Lee me encontró, me amenazó con enviarme a la cárcel si no devolvía la deuda. Intenté trabajar, pero un empleo normal pagaba poco, y la deuda crecía por los intereses. Lee dijo, encuentra dinero rápido o te rompo las piernas.
¿Así que elegiste destruir nuestras vidas en lugar de tus piernas? Mira lo miraba con desprecio. Minsu bajó la cabeza. Lo siento. Perdónenme. Sé que merezco odio. Me odio por lo que hice. Cada día. ¿Dónde está nuestro dinero? Preguntó Yo-na con voz firme. Se levantó y fue a la habitación contigua. Regresó con una mochila y sacó fajos de billetes. 30 millones de wons. Aún no los he tocado. No pude obligarme. Me parecen malditos. Yo-na tomó el dinero y lo contó. Efectivamente, 30 millones faltaban 5 que había retirado el primer día. ¿Y el dinero de Soe? ¿Y de Mira? Lo gasté. Se lo di a Lee. No me queda nada más. Soe se aferró con las manos al borde de la mesa. ¿Le diste mi dinero, toda mi vida, a ese prestamista? ¿Y ahora qué? ¿Debo perdonarte? No, negó Minsu. No espero perdón. Yo. Solo estoy cansado. Cansado de huir, de engañar, de esconderme. Quería acabar con esto. De repente Yo-na entendió por qué había dejado los documentos en la caja. Era un grito de ayuda. Quería que ella encontrara a las otras víctimas, que todo se descubriera. Porque él mismo no podía detenerse. Minsu se inclinó hacia él. Tienes la oportunidad de arreglar las cosas. No completamente, pero al menos parcialmente. Lee actúa ilegalmente. No tiene licencia para prestar y utilizó amenazas y chantaje. Si testificas contra él, podremos anular tu deuda en la corte. Él la miró con desconfianza. ¿Anular la deuda? Pero son más de 100 millones. Legalmente, no tiene derecho a exigir el reembolso si actuó fuera de la ley. Soy abogada, lo sé. Pero tendrás que reconocer tus crímenes. Te condenarán por fraude. Tal vez 3 o 4 años condicionales si cooperas y devuelves el dinero. ¿Devolver el dinero? No tengo nada más que estos 30 millones. Trabajarás. Pagarás la deuda gradualmente. Tomará años, pero tendrás la oportunidad de redimirte. Minsu permaneció en silencio mucho tiempo, mirando al suelo. Luego de repente comenzó a llorar, suavemente, sin esperanza. Estoy tan cansado de fingir. Cada vez que los veía, me odiaba a mí mismo. Ustedes eran buenas personas. No se lo merecían. Mira puso la mano sobre su vientre, sintiendo cómo el bebé se movía. Dentro de 3 semanas voy a tener un bebé, dijo ella. No tengo dinero. Me lo robaste. ¿Qué le diré a este niño cuando crezca y pregunte por su padre? Minsu miró su vientre y su rostro se torció de dolor. ¿Tú? ¿Estás embarazada? ¿De mí? Sí. Se cubrió el rostro con las manos. Dios. No lo sabía. Me fui antes de que pudieras decirlo. No me diste oportunidad de decirlo. Simplemente desapareciste. Un largo silencio. Devolveré el dinero, dijo finalmente Minsu. Todo el dinero. Si tengo que trabajar toda la vida, lo devolveré. Y testificaré contra Lee. Al menos que él reciba el castigo. Yo-na asintió. Entonces vamos a Seúl. Necesitamos formalizar todo legalmente. Las 2 semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones con abogados, policía y audiencias judiciales. Yo-na asumió el papel de representante de las 3 mujeres, redactó la demanda y recopiló la evidencia. Minsu dio testimonios detallados sobre su relación con Lee Tae-seok. Contó cómo el prestamista lo amenazaba, lo obligaba a engañar a mujeres y se llevaba el dinero que obtenía. Minsu conservaba grabaciones de algunas conversaciones que había registrado en su teléfono en secreto, por si necesitaba defenderse. Estas grabaciones se convirtieron en prueba clave.
En ella se escuchaba claramente a Lee amenazar a Min-soo con violencia física si no le entregaba la siguiente porción de dinero. La policía arrestó a Lee por préstamos ilegales, extorsión y amenazas. Durante el interrogatorio intentó negarlo todo, pero las pruebas eran irrefutables. El juicio contra Lee duró una semana. Jo-na actuó como abogada, representando los intereses de Min-soo. Demostró brillantemente que el prestamista actuó fuera de la ley, por lo que el contrato de préstamo era inválido. El juez aceptó sus argumentos. La deuda de Min-soo fue anulada, y Lee Tae-seok fue condenado a 3 años de prisión por extorsión y actividad empresarial ilegal. Paralelamente se llevó a cabo el caso por fraude de Min-soo. Admitió plenamente su culpabilidad, mostró arrepentimiento y aceptó pagar compensación a todas las víctimas. Considerando su cooperación y que había devuelto parte del dinero, el juez le impuso 3 años condicionales, con trabajo comunitario obligatorio y pagos de la deuda según un calendario. Min-soo debía pagar 500,000 wons al mes durante los próximos 6 años hasta devolver todo lo robado. No es la solución perfecta, dijo Jo-na a Soe y Mi-ra después del fallo. Pero al menos hay esperanza de que recuperen su dinero. Soe asintió. Ni siquiera esperaba eso. Gracias, Jo-na. Sin ti no habríamos conseguido nada. Mi-ra la abrazó. Nos salvaste la vida. De verdad. Una semana después del juicio, Mi-ra dio a luz. Una niña sana, de 3 kilos 200 gramos. Soe y Jo-na estaban en el hospital cuando nació y fueron las primeras en ver a la pequeña. Es hermosa, susurró Jo-na, mirando su diminuto rostro. ¿Cómo la vas a llamar?, preguntó Soe. Hana. Significa la única, Mi-ra sonrió entre lágrimas. Porque es lo único bueno que quedó de toda esta historia. Min-soo pidió permiso para visitarlas en el hospital. Mi-ra dudó, pero finalmente accedió. Cuando entró en la habitación con un ramo de flores, Jo-na vio cómo su rostro había cambiado. Parecía mayor, pero más tranquilo. Como si hubiera soltado una carga insoportable. ¿Puedo verla?, preguntó tímidamente. Mi-ra asintió. Min-soo se acercó a la cuna y se quedó quieto, mirando a la niña dormida. Se parece a ti, susurró. Eso está bien. No quiero que se parezca a ti. Él asintió, aceptando sus palabras. Mi-ra, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Pero quiero que sepas, te pagaré a ti primero. Y cuando Hana crezca, si quiere verme, le diré la verdad. Toda la verdad. Que ella decida si quiere un padre así. De acuerdo, dijo Mi-ra en voz baja. Min-soo se inclinó y besó cuidadosamente a la niña en la frente. Luego se enderezó y salió de la habitación sin mirar atrás. Pasaron 6 meses. Soe regresó a Incheon y consiguió trabajo en una gran tienda de cosméticos. Le pagaban bien, y empezó a ahorrar poco a poco, soñando con abrir nuevamente su negocio. Min-soo le enviaba puntualmente 500,000 wons al mes, tal como había prometido. Mi-ra se mudó con sus padres a Daejeon. Al principio la recibieron con frialdad, pero al ver a su nieta, sus corazones se ablandaron. Ahora la ayudaban con el bebé mientras ella trabajaba en el hospital. Hana crecía sana y alegre, y Mi-ra sentía que su vida empezaba a estabilizarse. Jo-na solicitó el divorcio, y el proceso fue rápido. Min-soo no se opuso. Ella quitó el anillo de bodas y lo guardó en una caja al fondo del armario. Tal vez algún día podría mirarlo sin dolor, pero todavía era pronto. El trabajo ayudaba a distraerse. Se sumergió por completo en nuevos casos, ganando juicios uno tras otro. Sus colegas admiraban su determinación, sin saber que detrás había un intento de olvidar y silenciar una herida emocional con trabajo. Una mañana de primavera, un colega, No Jin-woo, abogado de otro departamento, entró a su oficina. Se cruzaban ocasionalmente en reuniones,
Compartían consejos profesionales, pero nada más. Jo-na, tengo un caso que requiere la consulta de un especialista en derecho familiar, dijo. ¿Podrías ayudarme? Hablaron durante 2 horas sobre un complicado caso de divorcio con división de bienes. Jin-woo era inteligente y atento, valoraba su opinión y no interrumpía ni discutía solo por discutir. Tras la reunión, la invitó a tomar un café. Solo para agradecer tu ayuda, aclaró al notar su duda. En la cafetería conversaron sobre trabajo, vida y por qué eligieron la abogacía. Jin-woo contó que se divorció hace 2 años, no tiene hijos y vive solo. A veces incluso disfruto de la soledad, admitió con una sonrisa. Puedes leer toda la noche y nadie se queja de la luz. Jo-na se rió, por primera vez en muchos meses. Comenzaron a verse con más frecuencia, primero por trabajo, luego simplemente para almorzar o cenar después de la oficina. Jin-woo no la apresuraba, no preguntaba sobre su pasado. Simplemente estaba ahí, tranquilo y confiable. Una noche, caminando por la ribera del río Han, él tomó su mano. Jo-na no la retiró. Era agradable sentir el calor de otra mano, saber que no estaba sola. Jo-na, empezó con cuidado Jin-woo, sé que tuviste algo muy difícil en el pasado. No tienes obligación de contarlo si no quieres. Pero quiero que sepas, no tengo prisa. Puedo esperar todo el tiempo que haga falta. Solo. Dame la oportunidad de estar cerca. Jo-na se detuvo y lo miró. En sus ojos había sinceridad, sin sombra de falsedad ni manipulación. Era tan diferente a Min-soo que algo se tensó y al mismo tiempo se relajó dentro de ella. Gracias, susurró. Necesito tiempo, pero... Gracias. El tiempo pasó. Jo-na, Soe y Mi-ra se llamaban una vez a la semana, apoyándose mutuamente. Se habían convertido en una especie de familia, unida no por sangre, sino por dolor compartido y victoria conjunta. Min-soo continuó trabajando, consiguió empleo como cargador en un almacén, 12 horas diarias, para pagar la deuda. Una vez al mes enviaba a Jo-na un informe de pagos con una nota breve, perdón. Sigo trabajando. Jo-na no respondió a esas notas. No podía perdonarlo, no sabía si alguna vez podría hacerlo. Pero veía que él se esforzaba, y eso era importante. Un año después del juicio, todas, Jo-na, Soe y Mi-ra, se reunieron en Seúl. Mi-ra había traído a Hana, que ya empezaba a caminar y balbucear sus primeras palabras. Se sentaron en un café, el mismo donde se habían encontrado por primera vez al inicio de la investigación. ¿Saben?, dijo Soe, removiendo su café, a veces pienso, ¿y si no nos hubiéramos encontrado? Me habría quedado sola con mis deudas, sin esperanza. Nos encontramos, respondió suavemente Jo-na. Y eso cambió todo. Me salvaron, añadió Mi-ra, meciendo a Hana en brazos. No sé cómo habría podido hacerlo sin ustedes. Jo-na miró a esas dos mujeres, tan distintas, pero unidas por una historia común. Eran más fuertes de lo que pensaban. Cada una había atravesado el infierno y había salido no quebrada, sino templada. Nos salvamos unas a otras, dijo Jo-na. Porque juntas resultamos ser más fuertes que por separado. La pequeña Hana se estiró hacia Jo-na, y ella la tomó en brazos. La niña se rió, agarrándole la nariz con sus deditos gorditos. Crecerá sabiendo que su madre es una luchadora, dijo Soe, sonriendo. Y que hay personas que siempre vendrán a ayudar. Y que los errores del pasado no determinan el futuro, añadió Jo-na. Levantaron las tazas de café en un brindis improvisado. Por nuevos comienzos, dijo Mi-ra. Por la fuerza que encontramos en nosotras mismas, añadió Soe. Por nosotras, concluyó Jo-na. Chocaron las tazas, y en ese instante Jo-na sintió que finalmente podía dejar ir el pasado. Delante de ella había una nueva vida, honesta, abierta, llena de posibilidades.
No sabía qué le esperaba con Jin-woo, pero sabía que estaba lista para intentarlo de nuevo. Porque había aprendido lo más importante: la confianza se puede perder y recuperar, el dolor se puede superar, y la vida siempre da una segunda oportunidad a quienes son lo suficientemente valientes para tomarla. Al salir del café, Yoon-ah se volvió y vio su reflejo en el escaparate. La misma mujer que un año atrás, pero diferente. En sus ojos ya no había ingenuidad, pero sí algo valioso, sabiduría nacida de las pruebas. Sonrió a su reflejo y dio un paso adelante, hacia el futuro. Sea como fuera, sabía que podría enfrentarlo. Porque ya no estaba sola. Y era más fuerte de lo que pensaba. La vida continuaba. Y eso era maravilloso.